sean bienvenidas a un nuevo capítulo de su podcast Latimos Juntas. El día de hoy vamos a tocar el tema cultura y entorno machista con las invitadas que nos estuvieron acompañando en el primer capítulo, estas hermosas invitadas que nos aportaron mucha información de gran valor. Entonces vamos a empezar con una pregunta de ¿qué es el machismo? Con esto vamos a arrancar el tema. Bueno, hola otra vez, muchas gracias por invitarnos, nos encanta estar aquí para hablar de estos temas y les vamos a compartir la definición dada por el Gobierno de México, aquí nuestro querido país. Dice, el machismo es el conjunto de actitudes y comportamientos que violentan injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el varón. Y pues bueno, yo creo que aquí ya desde ahí ya deberíamos empezar a tener muchísimas críticas sobre este tema, pero hoy vinimos a hablar sobre qué es lo que nosotras pensamos que son las raíces del machismo. El machismo para mí yo sí considero que son las acciones que tienen los hombres para poner como que a un nivel más bajo a las mujeres, o sea, las discriminan, las hacen como que acciones que no son favorables para ellas. Bueno, para mí el machismo es un tema, creo que viene desde la infancia. Creo que es el acto de los hombres de hacer mucho menos a las mujeres. O sea, son muchísimos actos en el que subestiman a las mujeres. Y que para ti yo creo que aquí dijiste algo muy importante que es la infancia. Aquí cuando estamos hablando de cultura y entorno machista, nos referimos al hecho de que nos dicen que el machismo son las actitudes de los hombres y la mayoría de veces vivimos en un entorno donde nos dicen que las actitudes de los hombres son naturales. Como por ejemplo cuando nos dicen, es que el hombre es cazador, es que el hombre es protector, es que el hombre si eres fácil no le gusta así. No, el hombre no nació siendo así. México, la cultura mexicana, porque estamos hablando de México, lo hizo así. ¿En qué sentido? Cuando un hombre nace, lo crían para ser el que trabaja, el que provee y el que manda. Y por otro lado, a una mujer en esa misma familia, hermana de este hombre, la crían para ser la que callada, la que obedece, la que cuida. O sea, no es una cosa con la que nacen, no es natural, es una cosa que se crea, es parte de la crianza. Pues en eso es cierto, porque de niños como que no te cae el 20 de lo que está pasando en tu casa. Por ejemplo, yo tengo un hermano y de niña pues sí escuchaba que le decía a mi papá, es que eres el hombrecito de la casa, vamos a jugar fútbol y cosas así. Pero desde niña pues no entendía bien. Yo hasta que fui creciendo como a los 6, 8 años, pues yo ya iba entendiendo y me iba molestando este tipo de comentarios que decía, pero o sea, ¿yo por qué no puedo jugar fútbol? ¿O por qué yo no puedo defenderme? ¿Porque yo no puedo entrar a karate? Entonces sí son cositas que así que me iban molestando y poco a poco fui peleándome con mi papá y pues ya a la fecha ya hablamos con un poco más de normalidad, pero sí fue difícil hacerle entender que yo también podía hacer lo mismo que un hombre. Sí, además yo creo que algo que menciona Susana es cómo desde niñas también en las reuniones familiares vemos cómo todas las mujeres somos quienes tenemos que preparar, que limpiar, que servirles, mientras los hombres no hacen nada, o sea, se la pueden pasar sentados, hablando entre ellos, viendo una película, viendo los partidos de fútbol. Entonces desde ahí empiezan el machismo en casa, desde que ves todo ese tipo de acciones. Como les decía, es parte de la infancia, es parte de no solo de los hombres, sino también de nosotras y en sí de las familias en las que crecemos. Por ejemplo, yo no nací con un hermano hombre, yo no nací en un entorno familiar en donde ahora sí que en donde estaban más hombres. No, nosotras somos 3, mi mamá, yo y mi hermana, y mi papá es el único pues no hombre, ¿no? Y de hecho fue algo que pesa todavía. Mi papá tuvo una infancia dura y creo que desde ahí, desde la educación de mi papá, inició el machismo. Él desde que nosotros estábamos muy chiquitas nos decía, ¿ustedes por qué nacieron niñas? O sea, yo no nací para educar niñas, yo nací para educar hombres. Y en un cierto momento a nosotros no nos limitaba el hacer fuerzas, el hacer muchos acciones que para él eran para hombres, porque él siempre nos decía, no, ustedes, yo nací para educar hombres
y perdónenme, yo no nací para educar niñas, yo no sé hablar bonito, yo no sé qué, y no sé si es bueno o malo, porque nos enseñó ahora sí que a lo rudo, a lo malo, pero pues por eso es que no siento tanta esa diferencia entre el trato de un hombre a una mujer, porque mi papá en serio me trató como tuvo ese pensamiento muy fuerte hacia nosotras y siempre, creo que es un pesar, siempre nos trató como de ustedes por qué nacieron niñas. Sí. Es que, mire, personas ahí en casita que nos están escuchando, yo creo que este es un buen momento para que todos reflexionemos sobre cómo estos machismos, estos micromachismos, esta cultura en la que estamos creciendo nos ha ido formando, porque así como nos comparte nuestra amiga Ada, nos compartió nuestra amiga Susana, todas en casa hemos visto comportamientos machistas. Y lo peor es que son comportamientos tan machistas que ya se ignoran, ya no se dicen, ya es como la normalidad. Sí, en mi casa fue muy confuso todo esto, porque al inicio yo vivía con mi mamá y mi hermano. Entonces éramos 2 mujeres, un hombre. Y pues mi mamá siempre ha sido muy educada, muy limpia, entonces nos enseñaba a cada quien recoge sus platos de la mesa, cada quien pues me va a ayudar con alguna labor en la casa, todo normal. Pero de ahí nos cambiamos con mi papá y mi papá empieza a hacer mucho estos comentarios machistas y entonces es volvernos a acostumbrar a otro estilo de vida totalmente diferente. Teníamos 6, 8 años, entonces para 2 niños de esa edad pues no entendíamos lo que pasaba. Y de ahí otra vez volvernos a ir con mi mamá. Y pues para esto que ya nos cambiamos con mi mamá otra vez, mi hermano ya tenía unas ciertas ideas que nos está costando hasta la fecha cambiarle todas esas opiniones que tiene. Bueno, yo en mi caso lo veo mucho con mi abuela porque ella fue educada de esa manera, en que tenía que servirle a mi abuelo. Ella veía muy normal que le engañara porque a veces nos cuenta sus experiencias y lo cuenta con mucha normalidad. Pero pues gracias a Dios en mi familia, mi papá pues no, mi mamá tampoco es así. Creo que hemos cambiado y a mí sí me dejaban como hacer las cosas que yo quería. A mis hermanos pues les han enseñado a cocinar, a hacer como que sus propias cosas, a no depender de las mujeres. Y mi papá también, o sea, cuando no está mi mamá pues a veces no es que me obligue a cocinar, no. Salimos a comer o cuando hay alguna reunión pues le gusta mucho como que lo de las carnes, él se pone a asar la carne y pone la mesa. ¿Por qué? Porque es algo que le gusta y no... Creo que él no fue, o si fue educado, pues no lo sé, pero que conmigo, con mi mamá, pues no es así. Sí, claro. Sí, yo viví un caso muy diferente porque yo crecí en un matriarcado. Las que me educaron y me sacaron adelante, pues en toda mi infancia fue mi mamá y mi abuela. Entonces mi abuela funge el papel de papá porque mi papá no estuvo presente en mi infancia, pero aún así... tenían esta parte de sí, o sea, sabían que ellas podían tener como esta fuerza y demás de sacar adelante una familia, pero tenían acciones que sí son machistas, ¿no? Ideales machistas, que son estos micromachismos, ¿no? Del hecho de considerar que si un hombre cocina, barre o demás es como, wow, el hombre del año, ¿no? Cuando es algo súper básico que... pues todo el mundo debería hacer simplemente porque es parte de la... Claro. Sí, claro, es parte de la vida cotidiana, pero sí, por ejemplo, he visto comentarios de que pues mi abuela en ese punto, enseñó a cocinar, a hacer sus propias actividades de lavar ropa, planchar a mis tíos varones, pero por ejemplo a mi mamá y a mi tía también lo hacen, pero con mis tíos sí es como que se les pone en un pedestal por hacerlo y a las mujeres es como, pues ustedes deben hacerlo porque pues son mujeres, ¿no? Y eso sí es como... pues no hay como cierta, pues a mí se me hace como algo injusto, ¿no? De que al hombre se le vea como, o lo hemos visto, yo no sé si ustedes lo han visto, seguro que sí, cuando por ejemplo un padre soltero tiene las actividades con sus hijos, ¿no? De llevarlos a la escuela y hacer esta parte que la sociedad nos ha puesto que la mujer es la que lo hace, ¿no? Al hombre se le pone como, ay, pobrecito, es padre soltero, hay esto, el otro, mira lo que es luchón y todo. Y al contrario, cuando vemos una mamá que las conocemos como madre soltera, pues es como, una más, ¿no? Y se le ve como, ya es... ¿Por qué la dejó? O Ajá. sea, es una cosa... ¿Por qué te dejaron?
¿no? Y Algo hiciste mal. Sí, Luego claro. O sea, tú eres la empiezan culpable, a hacer ¿no? ideas. Y aquí es donde hablamos de una cosa, personas que nos escuchan, una cosa que es muy ignorada, que incluso no se dice, pero que es muy importante, que es algo real, que es el privilegio de ser hombre. O sea, los hombres tienen tanto privilegio por simplemente nacer hombres y están tan asentados en ese privilegio que ya no se dan cuenta que tienen privilegio. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, cuando un hombre se va a trabajar, un ejemplo, se va a trabajar el chulo precioso en la mañana, deja a la esposa, a los 3 hijos en la casa, regresa después de 8 horas de estar sentado en el escritorio. Y ahora, no estoy diciendo que no valga el trabajo en el escritorio, sino que regresa a casa. Y mientras tanto, ¿qué cree? Que la esposa estuvo en flores, cuidando 3 niños, haciendo de comer, limpiando la casa. No. Pero él ya no tiene que ser padre en la noche, él ya no tiene que ser nada porque él ya cumplió. Y no funciona así, porque cuando una mujer trabaja y es mamá y es ama de casa y es las 3 cosas y nadie se lo agradece. O sea, todo lo que decimos es, pues échale ganas, amiga, porque es lo que te toca. Y entonces hablamos del privilegio de ser hombre, que es una cosa que es tan grande que los hombres se ofenden de que se los digas, porque no se dan cuenta que tienen privilegios. Y es que hay lugares en donde en verdad saben, y es aún peor, saben y están conscientes de ese privilegio. Y aprovechan, y lo peor es que abusan psicológicamente, sexualmente, o sea, de muchas maneras. Cuando ya lo saben es mucho peor. Cuando saben y reconocen ese privilegio y lo empiezan a utilizar de una manera espantosa, creo que es súper horrible. Por ejemplo, el peor país del mundo para nacer mujer es Afganistán. Creo que todos hemos escuchado de ese país, ¿no? ¿Cómo funciona la vida de las mujeres ahí? Y como dice Ada, todos hemos escuchado de ese país. La vida como mujer en ese país es de las que han más difíciles. Son de las luchas más grandes que se tienen. Pero también aquí hay una parte que es muy importante y que lo que dijo nuestra amiga Paola hace rato, las abuelas son el caso más grande de explicación de cómo la cultura machista ha afectado. Cuando Kim nos menciona que ella crece en un matriarcado, aquí se ve, el matriarcado es machismo. ¿Por qué? Porque no hay un hombre, o sea, y no estoy diciendo que tenga que haberlo, sino que porque para que una matriarca se vuelva matriarca significa que hubo un papá, un abuelo, un hijo que abandonó. El matriarcado es una respuesta al machismo. ¿De dónde nace? Del machismo. Y es muy difícil, por ejemplo, yo, igual como dice Ada, somos dos hijas y mi mamá y mi papá es el único hombre. Yo tuve la suerte de crecer con un hombre que es machista porque todas las personas somos machistas, pero sí me trató como una mujer que es mujer, no me trató como un hombre, nunca me dijo. Y yo soy una persona que crece con esta idea de que, yo creo que por eso me vuelvo feminista, por eso vuelve feminista mi hermana, porque se nos permitió elegir lo que queríamos ser, se nos permitió luchar, ¿me explico? Pero es muy difícil intentar cambiar a tu abuela, intentar cambiar a tu abuelo, tienen 70 años, a tu papá. Pero es que aquí es donde está el cambio. Los niños, o sea, todo inicia en la crianza. La cultura y el entorno sí se pueden cambiar y se cambian los niños, se cambia la infancia. Y yo creo que es ahí donde deberíamos las personas de enfocar más este tipo de luchas. Si queremos hacer un cambio, debemos empezar en las infancias, pero también me gustaría que nos den una opinión ustedes para que la gente en casa pues tenga un panorama más amplio. Sí, pues yo creo que también, si bien sí se puede hacer un cambio desde casa, y ahorita estamos hablando mucho sobre el machismo en el hogar, pero el machismo está en todos lados. Sí, está también en la escuela, desde el hecho de que tú como niña tienes que quedarte callada para que tus compañeros hombres resalten. Claro, desde que a ellos no se les reprende por ser un poco más, como más abiertos, pueden hablar, pueden gritar, pueden jugar. La forma de vestirse. Es como un comentario que se nos hizo a nosotras cuando entramos a la universidad y que a mí como mujer y como persona me ofendió muchísimo. Nos dicen, entran al salón y nos dicen, es que las mujeres tienen que venir vestidas sin escotes y tienen que venir vestidas formales. Y lo entiendo porque estamos en una institución. O sea, si se paran ahí y me dicen, estás en una institución y las reglas de vestir la institución son tal y tal, yo las acato. Lo que a mí me ofende es que nos dicen, se tienen que vestir no muy cortas, sino con escotes, porque si un maestro o un compañero las molesta, no queremos tener, o sea, casi nos dijeron, no queremos tener que defenderlas, es su culpa por venir provocando. O sea, ¿cómo te atreves a decirme en el año 2023, en una universidad reconocida, ese tipo de cosas? O sea, es machismo, es como dice Natalia, somos machistas, porque todos somos machistas, tenemos micromachismos porque fui criada en esta cultura y en este entorno machista. Y hablando de México, es un país que está tan gobernado por los hombres que se vuelve insoportable. No sé si lo han sentido algunas veces. Sí, se vuelve horrible cuando
sientes esa presencia de que tú no vas a tener palabra, por ejemplo, en conversaciones familiares o cosas así, que ellos se juntan en una mesa y más bien tú te dicen, ay, vete con tus tías allá a la cocina. Entonces es como... O es como ahorita, como lo que dijo Nat, estamos todos con las fiestas de muertos. Oaxaca es un estado con mucha cultura. Y por ejemplo en mi familia, las mujeres, mis tías, mi mamá, mi abuela ya están, es que quiera comprar el chile y tostarlo. Y los hombres, nada, o sea, no dicen nada, pero eso sí, deciden en qué casa se va a hacer, a qué hora se va a hacer y lo que se va a hacer, pero no hacen nada, ¿me explico? O sea, es como que yo como mujer lo veo y digo, ¿esta es la vida para la que vamos las mujeres? O sea, ¿para qué se esfuerza uno tanto si pasa a terminar en lo mismo? Sí, pero si se dan cuenta, todo, la raíz es la casa, porque si vemos actitudes así, nosotras, por ejemplo, las mujeres también podemos ser machistas, ¿no? También podemos ser educadas por una mujer machista. Y como decimos, las abuelas son un caso, pues, que se ve como más machismo, porque fueron acostumbradas en una época donde la mujer tenía mucho menos valor que ahorita, ¿no? Una mujer donde sí era muy común que una mujer pues no estudiara, no trabajara, sino se dedicara a la casa y demás, pero sí todo empieza en casa porque uno viene a la sociedad a mostrar cómo fue educado en casa, ¿no? Y si tú vives con un papá que pues golpea a tu mamá, que tiene cualquier tipo de abuso o violencia con una mujer, a ti se te hace normal verlo así, ¿no? Estoy hablando en caso de un hombre y lo vas a repetir. Y en el caso de las mujeres, piensan que es la forma en que merecen ser tratadas y empieza como un ciclo, ¿no? En el cual pues nosotros tenemos que ver la forma de romperlo, ¿no? Y no repetirlo con nuestros hijos y que nuestros hijos no lo repitan con sus hijos porque es toda una cadenita. Pero también hay que reconocer que romperlo es de las cosas más difíciles que hay, porque, por ejemplo, en mi caso, que soy de un pueblo aledaño a Oaxaca, el machismo está muy fuerte y es muy difícil pararte y decirle a tu mamá que lo que ella te quiere que tú hagas está mal y explicarle por qué, porque ella lo hizo y mi abuela lo hizo y la abuela de la bisabuela de la tatarabuela y todo, o sea, viene siendo una cadena en la que las mujeres venimos atadas a creer que el hombre manda y que el hombre lo es todo. Incluso está esta parte donde no sé si han escuchado, chicas, esta frase que a mí se me hace muy tonta y muy misógina de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué detrás? O sea, ¿qué me estás diciendo? Pues esta parte donde incluso te dicen a la mujer, es que tienes que sacrificar tu éxito por el éxito de tu hombre. Porque es que es el éxito de los dos. No es cierto, están reconociendo al hombre. Y se ve, como dicen, en la casa, pero en la calle, como cuando llegas y es un matrimonio de doctores y todos. Es que me atiende el doctor. Así la doctora tenga 3 horas ahí sentada sin paciente, que me atienda el doctor. ¿Y por qué nos hacemos esas cuestiones? Pues porque desde casa ya nos enseñaron que la mujer no vale para nada. Sí, yo también lo veo mucho en mi abuela materna. Bueno, mis 2 abuelos todavía viven juntos y mi abuelo pues es machista, sí, o sea, él está sentado, acostado, dormido todo el tiempo y mi abuela está en chinga haciendo todo. Y yo sí veo algo muy feo que no me gusta, es que le pida permiso. Que le pida permiso para salir y yo le digo, ¿por qué le pides permiso? Sí. Y pues ella dice que pues que ya, así viene educada y que así es. Pero pues a mí la verdad sí no me gusta. Sí, claro. Y yo sí considero que mi mamá sí rompió eso porque mi mamá no nos educó así. Qué bueno. Mi mamá como que sí dijo que todos vamos a ser iguales. A mis hermanos pues les enseñó a cocinar, a que fueran independientes y todo. Y yo creo que mi papá pues también cambió o no fue tan machista por ella también. Sí, es que también aquí está la parte, esto es muy importante, personas que nos escuchan, no estamos juzgando a nadie, no estamos juzgando a las abuelas de nadie, no estamos juzgando a las mamás de nadie, no estamos juzgando, o sea, sí estamos juzgando a la crianza machista, a eso vamos. Pero no estoy diciendo como es que el caso particular de Paola o de Ada o de Nat o de quien nos esté escuchando es el que está mal, sino que todos los casos están mal, porque la raíz es el hecho de que la abuela de Paola pida permiso o que mi abuelita la hayan abandonado y que todavía ella se haya tenido que decir es que tú que hiciste como mala esposa, son cosas que no son culpa de ellas y sí son culpa de los hombres, o sea, lo vamos a reconocer, el privilegio de los hombres nació en los hombres y ya hay quien te dice y es cierto que lo que no incomoda no sirve y ya estamos cansadas de tratar con guantes de seda a los hombres, de decir es que no todos, es que tú no, todos tuvieron la culpa, porque los que lo iniciaron, los que lo han mantenido y los que lo siguen luciendo ahorita y lo vemos, ¿por qué? Porque tenemos papá, porque algunas tenemos hermanos, lo vemos con los compañeros del salón, con algunos maestros. Son machistas y son hombres que les encanta el machismo y son hombres que aman su privilegio.
Y también lo vemos porque las mujeres que ya decidimos que estamos hartas de ellos, se enojan con nosotras y somos las que están mal y somos las hembristas. O sea, ya no nada más nos dicen que estamos locas, sino que estamos queriendo aplastarlos. Y bueno, pues ya para cerrar, invitamos a la audiencia que tome conciencia de esto. En verdad, aún estamos a tiempo para romper con esta cultura y entorno machista, porque esto lo único que provoca es que haya hombres reprimidos y mujeres condenadas a no ser libres, ¿no? Entonces el cambio empieza en uno mismo, en mirarnos en un espejo y cambiar esas cosas que hemos seguido repitiendo por años. Entonces, cerrando ya este capítulo, vamos a pasar con las recomendaciones para que ustedes tengan en claro este tema y puedan conocer un poco más de otros puntos de vista acerca de la cultura y entorno machista, que no solo se vive en México, señores, sino también se vive en todo el mundo. Bueno, las recomendaciones del día de hoy pues es la película de Las 3 muertes de Maricela Escobedo y el libro Eres una caca, guía para desmontar el machismo de Lula Gómez. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de estos temas que en verdad yo les digo, quédense, síganlo viendo porque son temas que les van a gustar mucho, que van a hacer que aprendan más acerca de este mundo. Entonces, pues muchas gracias a mis invitadas de lujo, es un placer siempre tenerlas y pues los esperamos en el siguiente capítulo. Nos vemos en la próxima, bye.